¿Qué debe saber el cristiano sobre el libro de Enoc? El libro de Enoc está lleno de misteriosas historias como el del origen y descripción de los Nefilim y de los ángeles caídos, y cómo estos interactuaron con la humanidad. Pero es una de varias obras consideradas como pseudoepígrafas. El libro de Enoc pertenece al canon de la Biblia etíope y es mencionado en el libro de Judas de nuestra Biblia. Entonces, ¿qué razones existen para no incluirlo dentro del canon bíblico? ¿Por qué lo consideramos como no inspirado y por lo tanto falso? En este episodio comentaremos sobre el libro de Enoc. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Enoc, de acuerdo a la Biblia, fue descendiente de Adán en la 7ª generación. Enoc fue el padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Está escrito en Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc tenía una profunda relación con Dios, de acuerdo a la descripción en Génesis. Enoc creyó a Dios y obedeció a todo lo que Dios quería que hiciera. Recordemos que en ese momento no existía una ley escrita. Todo lo que Enoc sabía acerca de Dios era lo que había sido transmitido de boca en boca desde Adán y Eva. Enoc fue fiel en hacer estas cosas durante más de 300 años. Esto hizo que Dios lo llevara al cielo en vida. Fue arrebatado. Enoc nunca experimentó la muerte física. Podemos encontrar más referencias sobre Enoc como una persona que demostró gran fe, y esto se encuentra en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc fue llevado de la tierra para que no experimente la muerte. Enoc, antes de ser arrebatado, agradaba a Dios en todo. Solo 2 personas fueron arrebatadas en vida en los registros bíblicos: Enoc y el profeta Elías. Dios estaba observando a Enoc y estaba complacido con él. Los creyentes contemporáneos tenemos la esperanza en el arrebatamiento de la iglesia antes del inicio de la tribulación, tal cual fueron arrebatados Enoc y Elías. Enoc agradó a Dios, por eso tuvo esa recompensa. Para aquellos de nosotros que somos cristianos, buscamos agradar a Dios como una respuesta a su misericordia para con nosotros en Cristo. Reflexionemos en el ejemplo de fe y obediencia de Enoc. El libro de Enoc es totalmente existente solo en la Biblia en el idioma etíope. En la Biblia cristiana se hace referencia no a un libro de Enoc, pero sí a una profecía hecha por este personaje bíblico. La palabra de Dios nos dice en Judas 1, 14 al 15: de estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro de Enoc es un conjunto de libros o escritos apócrifos redactados en diferentes etapas de la época intertestamentaria y editados o unificados entre el siglo II a.C. y el primer siglo después de Cristo. El libro de Enoc es extenso, pues está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos. El bosquejo del libro es el siguiente: el libro de los vigilantes, capítulos 1 al 36. El libro de las parábolas de Enoc, capítulos 37 al 71. El libro del cambio de las luminarias celestiales,
capítulos 72 al 82. El libro de las visiones oníricas, capítulos 83 al 90. Y el libro de la advertencia de Enoc a sus hijos, capítulos 91 al 108. El libro de Enoc contiene diversos temas teológicos que exponen versiones ampliadas de historias de la Biblia, como la de los Nefilim, unos gigantes ancestrales. También se narra la presencia de ángeles con nombres específicos como Uriel y Rafael. Se relata además el origen de los demonios y otros temas que presentan dificultades teológicas que llevan afirmaciones contrarias a las Escrituras. En la era moderna, el libro de Enoc ha capturado la imaginación de los fanáticos de la ciencia ficción debido a los personajes y criaturas inusuales del libro, como los vigilantes, a quienes ciertos ufólogos los asocian con extraterrestres. Quizá de todo el contenido en el libro de Enoc, el tema que causa más curiosidad y controversia son los Nefilim, seres gigantes engendrados por los hijos de Dios, es decir, ángeles, y las hijas de los hombres, mujeres humanas. Pero nos enfocaremos en evaluar si podemos considerar al libro de Enoc como inspirado por Dios. Con base a pautas teológicas y bíblicas, podemos establecer hasta 7 criterios para no considerar al libro de Enoc como inspirado y por tal motivo no incluirlo dentro del canon de la Biblia. 1. El Enoc que menciona Génesis 5 no escribió el libro. Los autores del libro querían que los lectores creyeran que el hombre llamado Enoc, mencionado en Génesis 5, escribió su contenido, pero es obvio que no lo hizo. Los eruditos e historiadores coinciden en que el libro de Enoc es una compilación de escritos de diferentes autores. Los historiadores fechan las secciones más antiguas del libro en el año 300 a.C. y fechan las secciones más recientes en el año 100 después de Cristo. Por lo tanto, la composición del libro ocurrió entre 3000 y 4000 años después de que Enoc caminó sobre la tierra. Por tanto, el libro de Enoc no lo escribió Enoc. 2. La popularidad del libro de Enoc no significa que Dios lo inspiró. La gente ha encontrado fascinante el libro de Enoc desde antes del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que datan de siglos antes de Cristo, incluían algunos fragmentos del libro, pero esto no lo hace bíblico. Las cuevas de Qumran, donde la gente encontró los rollos, contenían 11 fragmentos del libro. Sin embargo, su presencia no implica su inspiración, ya que muchos escritos no bíblicos se encontraban también entre los rollos. Más de 2000 años después, la gente sigue interesada en el libro de Enoc. Las personas pueden detectar algunas de las criaturas y eventos que se describe dentro de la cultura popular. Por ejemplo, los Nefilim y los vigilantes se encuentran en series de televisión de ciencia ficción, pero esto no hace verdadero al libro de Enoc. 3. El propósito del libro de Enoc no se alinea con la Biblia. El propósito del libro de Enoc es multifacético porque tiene varios escritores, cada uno con preocupaciones únicas, no necesariamente bíblicas. Los eruditos en general están de acuerdo en que el propósito del libro de Enoc no es enseñar sobre el Dios de la Biblia. Se enfoca más en demonología. 4. Los judíos rechazaron el libro como inspirado. A veces en los medios de comunicación se mencionan que los libros antiguos que Dios no inspiró se denominan perdidos, lo que implica que la gente de siglos o milenios anteriores no los conocían. El concepto de libros perdidos de la Biblia genera títulos intrigantes para los programas de televisión, pero no está arraigado en un hecho histórico. Canon bíblico se refiere a los libros que son reconocidos oficialmente dentro de la Biblia. Un libro que no es reconocido como parte de los libros de la Biblia se llama no canónico. El Antiguo Testamento proviene del Tanaj judío, que se compone de la Torá y los libros de los profetas,
junto con otros escritos. La comunidad judía antes de la época de Cristo conocía el libro de Enoc y lo rechazó como inspirado porque no cumplía con el estándar de otras escrituras inspiradas. El libro no se perdió, fue rechazado del Tanaj judío, que se convirtió en el Antiguo Testamento. 5. Los cristianos rechazaron el libro como inspirado. Así como la tradición judía rechaza al libro de Enoc como canónico, las ramas históricas importantes del cristianismo también lo rechazan. Todas las confesiones cristianas, incluida la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental y las ramas más grandes de las iglesias evangélicas, la bautista, pentecostal, metodista, luterana y tradiciones presbiterianas, rechazan al libro de Enoc. Las ramas históricas de la fe cristiana no perdieron el libro. Ellos lo conocían, lo leían y lo rechazaron como inspirado. 6. La cita de Enoc en el libro de Judas no significa que el libro esté inspirado. Judas hace referencia a una profecía de Enoc, no al libro de Enoc. La profecía que hizo Enoc, transmitida de generación en generación, obviamente sí debe ser inspirada, pero un supuesto libro de Enoc no. Por el hecho de que una sola profecía de Enoc sea cierta, no significa que el libro de Enoc sea inspirado por Dios y deba estar en la Biblia, sabiendo además que el libro de Enoc no es obra de Enoc. 7. El Nuevo Testamento influenció a Enoc, no al revés. Algunos afirman que las enseñanzas del libro de Enoc se alinean con el Nuevo Testamento, por lo que debe considerarse como inspirado por Dios. Equivocadamente se argumenta que Enoc influyó en moldear las doctrinas del Nuevo Testamento sobre el Mesías, el Hijo del Hombre, el reino mesiánico, la demonología, la resurrección y la escatología. Pero un análisis comparativo de la Biblia y el libro de Enoc demuestra que las ideas presentadas en el libro de Enoc son inserciones posteriores y que fue el Nuevo Testamento el que influyó en el libro de Enoc y no al revés. No solo se considera que el libro de Enoc es un escrito pseudoepígrafo, sino que también se considera un apócrifo. Los escritos apócrifos significan que muestran doctrinas que no vienen de inspiración divina, que son falsos y, a menudo, históricamente inexactos. Al leer textos apócrifos debe tratarse como textos históricos falibles. En contraste, la Biblia debe ser tratada como la palabra de Dios, inspirada, infalible y autorizada. El libro de Enoc no demostró las marcas de inspiración, razón por la cual ninguna rama histórica de la fe cristiana lo incluye en su Biblia. Deberíamos tratar al libro de Enoc y otros libros similares de la misma manera que lo hacemos con otros escritos apócrifos. Algo de que los apócrifos dicen podría ser cierto, correcto, pero al mismo tiempo mucho de ello es falso. Si lees estos libros debes abordarlos como documentos históricos, algo interesantes pero falibles, no como la inspirada y confiable palabra de Dios. Palabra de Dios que tiene como propósito revelarnos la historia de la relación de Dios con la creación y con los humanos, y algo sustancial. La Biblia tiene como fin mostrarnos el camino de la salvación a través de nuestra fe en Jesucristo. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de nuestras publicaciones. Comparte este video para que nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.